Doctora Maciel Terrazas, bienvenida a este nuevo segmento de Noticias Tercer Sistema. Muchas gracias, Iván. Muy contenta, muy feliz en este espacio, ¿no?, de Noticias MTS, porque es bien importante mantener informado al militante, al simpatizante, al pueblo en general, ¿no?, de todo lo que viene a ser la actividad del movimiento Tercer Sistema. ¿Cómo usted ve el actual escenario político, doctora Maciel? A ver, Iván, yo sinceramente veo un escenario muy confrontacional, ¿no? Confrontacional. Sí, muy confrontacional. Es como decir, mire, yo tengo la razón y el otro no tiene la razón, ¿no? O sea, yo soy el bueno y él es el malo, más o menos así, ¿no? Y a esto hay que añadir que no tenemos un árbitro imparcial. Y eso es lo que lo he venido denunciando todo este tiempo. Lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral no es una institución que pueda resolver los problemas al interior, ¿no es cierto?, de su propia estructura institucional, sino que más bien es un espacio donde al parecer hay una especie de dibujo libre que se hace, ¿no? Porque te dan la razón a ti, pero también dan la razón al otro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre me voy a remitir a mi caso, en el Movimiento Tercer Sistema, cuando se ha dado esta elección de directiva el 30 de marzo del año pasado, ¿no? Yo ya había advertido al Tribunal Supremo Electoral de lo que estaba pasando al interior. Estamos hablando, perdón que le corte, sí, doctora, pero estaríamos hablando del Congreso, del Movimiento Tercer Sistema, que se realizó, mal realizado además, el 30 de marzo del año 2024. Así es. Entonces ahí, por ejemplo, ya me dieron la razón a mí, pero también aprobaron el Congreso. Pese a todas las pruebas que yo había aportado respecto a la violencia que yo estaba ya viviendo, no solo durante el Congreso, antes y después. Y eso lo hice conocer al tribunal. Y pese a eso se aprueba el Congreso. O sea, es una instancia que no decide las cosas como tiene que ser correctamente. Por tanto, Iván, genera caos. Claro, cuando una institución que se supone que debe garantizar los derechos políticos, no solamente de los partidos, sino de las personas que integran los partidos, ya estamos hablando de una falta de interés, dejadez, irresponsabilidad, y en el ámbito político-administrativo, ya me refiero a las instituciones públicas y a los poderes del Estado. Hay dos tipos de faltas, ¿no es cierto? Sí. Las que se cometen por comisión, valga la redundancia, y las que se cometen por omisión. Así es. Y estaríamos hablando de omisión. Sí, estamos hablando de mucha omisión, ¿no? Porque el problema de la violencia política hacia la mujer es un problema estructural, Iván. Es un problema que realmente atinge a todas las instituciones, ¿no? Pero el Tribunal Supremo es el llamado por ley, es quien está bajo su tuición, ¿no? El control de los partidos políticos, su propio nacimiento, todo, regula absolutamente toda la vida de los partidos políticos. ¿Y cómo es posible que, sabiendo la situación que mi persona y junto a otros militantes nos encontrábamos, ¿no?, ha podido permitir un Congreso con esas características, ¿no? Por eso te decía, es un escenario político bien confrontacional, porque hasta ahora ni el oficialismo ni la oposición logran realmente un consenso o logran por lo menos acercarse en algún punto, ¿no?, en algún aspecto. No hay deberían tener coincidencia y no la existe, ¿no? Y eso realmente hace temer incluso el proceso eleccionario, ¿no? Así es. Y a eso sumarle, ¿no?, una acción o ejercer atribución tibiamente, como lo hace el Tribunal Supremo, genera caos, ¿no? Caos. Ese es el problema. Sí, realmente la población siente este caos. Si bien la población está preocupada más por el tema de la crisis económica que actualmente estamos atravesando, anda preocupada por el trabajo, por qué sucederá mañana, por cumplir con sus obligaciones económicas. La gente sabe dentro de sí que hay un caos y que estamos viviendo un caos. Pero a esto se suman posiciones extremas tal cual las declaraciones recientes del partido con el que Evo Morales Frente para la Victoria, con el que Evo Morales pretende habilitarse como candidato para las elecciones nacionales de este 2025. Así es, Iván. Ese es el problema.
Por ejemplo, yo aquí ya veo una situación bien delicada, Iván, y esto lo voy a poner también en conocimiento. A ver, ¿qué está pasando? El Tribunal Supremo Electoral, el pasado 17 de febrero, ha organizado un encuentro. Ya. Un encuentro con partidos políticos, incluso al órgano ejecutivo se le ha invitado, ¿no? Han asistido el vicepresidente, vicepresidente, etc. Ha hecho un encuentro. ¿Para qué? Yo no entiendo, para blindar las elecciones. La llamada cumbre política. Cumbre política para blindar. Yo no me explico, y eso ya lo he dicho, ¿por qué el Tribunal Supremo tiene que blindar? Si esa institución, que prácticamente es un poder independiente de los otros, tiene claro el horizonte, tiene claro sus atribuciones, no tiene por qué llamar a ninguna cumbre, porque en la Constitución, en todas las leyes electorales, está garantizado su trabajo, está garantizado el financiamiento, está garantizada la preclusión, que es un principio, Iván, en el que cada etapa electoral, si se termina, ya no puede volver atrás. Eso se llama preclusión. Muchos no pueden tal vez saber. A Claro, veces no entienden. hablamos, ¿no? No, pero claro, todos en Sí. los canales de televisión, en los medios de comunicación, ¿no? hablan de preclusión. Claro, el ciudadano de a pie, muchos desconocen el Exacto, significado de ello. claro. Ahora ya sabemos lo que Ajá. implica preclusión, que cuando un proceso ya ha iniciado, no puede volver atrás. Exacto. Esto implicaría también que ningún amparo constitucional o alguna movida, que discúlpeme, yo le llamo chicanería, chicanería legal, ninguna de estas acciones podría detener el proceso. Va a detener. ¿Sabes por qué, Iván? Porque en ese su famoso encuentro no estaba pues el Tribunal Constitucional, que es donde se presentan justamente recursos constitucionales. O sea, han jugado, pero digamos, Pero sin claro, árbitro. claro. Faltaba Sí, un árbitro, no, faltaba un árbitro en la no, línea. es que ni siquiera debía hacerse esa cumbre, ¿no? Porque Ya. ellos, mira, mi caso, por ejemplo, tengo que recurrir al Tribunal Constitucional, porque evidentemente el Tribunal Supremo, como te estoy diciendo, he presentado pruebas, Iván, no es reclamo por reclamar, y pese a todas las pruebas, el Tribunal Supremo hasta el día de hoy no trata la impugnación que yo he presentado. Después del Congreso del 30 de marzo del MTC, Que ya va a ser un año. ya va a ser un año, el 2 de abril yo he presentado mi impugnación, imagínate, y hasta el día de hoy no trata. Entonces, ¿qué me ha obligado a mí a hacer? Ir a un amparo constitucional. ¿Y dónde se trata un amparo constitucional? Se trata en el Tribunal Constitucional, en el órgano judicial, que es diferente al órgano electoral. ¿No ve? Entonces, ese es el trabajo, lastimosamente, del Tribunal Supremo Electoral. Y ahora, ¿qué han venido a decir? A raíz de lo que Evo Morales hace el día jueves, que ya tiene acuerdo con FPV, ¿no es cierto? Ese rato ya han aparecido dos vocales a decir que el Frente para la Victoria no tiene su directiva. Oh. Que van a observar, que no aprueban ni rechazan, pero que lo van a analizar. ¿Por qué? Y eso ha dicho el vocal Francisco Vargas, en una nota que la tengo. Ahí dice, el vocal dice, y estamos viendo por qué hay un error. Según su estatuto, seguramente, a la convención, que ellos se llaman así, o sea, al encuentro, ¿no? A su congreso, seguramente. A la convención del Frente para la Victoria, tenía que haber convocado el presidente, creo, o tenía que llevarla a cabo el presidente del partido. Pero lo ha llevado adelante el delegado nacional. Sí, eso dijeron, ¿no? tenía que llevarlo Entonces, el delegado. exacto, ahí hay una formalidad, que se llama en derecho, que es formalidad, o sea, de forma, que no se ha cumplido. Perfecto, bien que observe el Tribunal Supremo. Y en mi caso, que el movimiento Tercer Sistema, que no es ninguna formalidad, Iván, es un tema de fondo, es un tema de exclusión, es un tema de violencia política hacia una mujer. El tema es de fondo, el tema es estructural. Pese al informe que ha hecho CIFDE, el CIFDE ha sido testigo de los actos de violencia que he sido objeto. ¿Por qué? Porque Félix Pazzi no ha querido que yo participe en esas elecciones, porque he tenido miedo a una elección democrática, en igualdad de oportunidades, tal como dice el estatuto. Entonces, un congreso de esas características del movimiento Tercer Sistema, mira, Iván, se aprueba. O sea, Se aprueba. en el caso del movimiento Tercer Sistema, nadie dice nada. Nadie ha dicho nada. Casi un año y nadie dice nada. Y eso que el CIFDE ha sido testigo, ha observado el Congreso. En primera instancia, Iván, se ha observado el Congreso. Y no sé qué vocal en sala plena ha pedido otro informe para aprobar. Imagínate la irregularidad. Pero ahora sale Evo Morales, y no es por defender a Evo Morales ni nada, pero aquí tienen que ser las cosas como tienen que ser, Iván. ¿No ve?
Sale Evo Morales, dice Frente para la Victoria y ya está. De ese formalismo se agarran para seguramente tratar de invalidar el partido, no sé. Pero esta es una irregularidad más, Iván, del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿cómo no esperan pues que uno vaya a un órgano diferente a reclamar pues lo justo, Iván? Claro. Tú vas a buscar los mecanismos y vas a ir al Tribunal Claro, si mi Constitucional. papá no me hace caso, voy donde mi mamá, ¿no? No, más o menos así, Claro. ¿no ve? Entonces, la gente, por ejemplo, dentro del Tribunal Supremo, los partidos políticos me dicen eso. Aquí en Macer las cosas se ganan con puro amparo. Ya había sido verdad, Iván. Es cierto, se gana con puro amparo porque no hay otro. El tribunal no da esas señales. Y mira, este caso es dramático. FPV observado por formalidad y Movimiento Tercer Sistema aprobado, pese a que del fondo ha habido violencia política y están aprobados. Imagínate.